Auspicia Posada Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando puedas viajar. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Bueno, ya estamos en comunicación. Vamos a adelantar esta nota. En realidad la teníamos al revés. Acá Cándido lo llamamos un poquito más tarde. Estamos con Ezequiel Asquinazzi. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luján? Muy bien, sí, es verdad, adelantamos un poquito, yo esperaba para dentro de un rato, pero Sí. bueno, bienvenida sea la conversación y la charla. Bueno, yo había adelantado en el programa anterior cuando hacíamos el pase de que íbamos a charlar esta noche y estábamos hablando del tema de la comunicación que tienen los sindicatos hacia adentro y hacia afuera. Yo hace mucho tiempo que mantengo una disputa pacífica, por decirlo de alguna forma, que creo que los gremios no solo deben modernizar el discurso, sino la forma de comunicarse. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, de eso estamos hablando ahí en el seminario, que estamos dando ahí en la UBA, en sociales, el tema de comunicación sindical y la necesidad de modernizar, de planificar, de organizar. Como comentamos alguna vez que hablamos de este tema, hay una gran variedad, en realidad hay algunos gremios que tienen experiencias muy innovadoras, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero muy innovadoras o un buen uso de ciertas herramientas. No todos, hay una gran variedad, pero sí, es necesario modernizarse y como digo yo, planteamos ahí planificar, ser organizados, ver a quién se quiere llegar y para qué y de qué manera, y fundamentalmente entender la particularidad de un sindicato como un emisor de comunicación, donde un sindicato, un gremio, lo que tiene que hacer para mí son básicamente dos cosas. Por un lado, entender cuál es su lógica, cuál es su potencial y aprovecharlo sin perder su particularidad. Y a su vez, a la vez que hace eso, no enquilosarse y no quedarse con prácticas o usos que ya quizás quedan viejos, no hablarle solo a su gente, no repetir determinados discursos y formas de hablar que, bueno, son propios de la jerga, pero cuando uno quiere llegar a más gente o personas que no están tan relacionadas con la actividad o no se identifican, no son tan efectivas. Vos sabés que con algunas personas, algunos secretarios generales de gremios que uno trabaja o ha tenido oportunidad de trabajar, muchas veces cuando hacen justamente sus discursos dentro del gremio, se dirigen a la masa de afiliados, de determinadas formas, por ejemplo, qué sé yo, con la palabra compañeros, ¿no? Yo digo, no todos son peronistas dentro del gremio, sean más abarcativos. Bueno, le he machacado tanto este concepto. No, porque si no el otro se siente excluido, ¿me entendés? Y en Te vez entiendo, de, en vez de atraerlo para que lo que terminas es alejándolo. Bueno, eso es interesante lo que vos decís y es válido como para considerar en los distintos espacios de comunicación que tienen los gremios. En principio, recordar, bueno, lo que te hablaba de las particularidades. Claro. En principio, recordar que en cuanto a esto específico, ¿no? Después ampliamos, pero el concepto de compañero o compañera no es única, no es exclusivo de peronistas. Claro, En realidad, exactamente, cualquier miembro, muchas veces un miembro de un sindicato, aún sin ser peronista, se considera y se dirige a un otro como un compañero de lucha, un compañero de actividad, un camarada en algunos casos, o sea, es más abarcativo y no está
no está incluido, no está así circunscripto exclusivamente a lo que es el peronismo. Pero sirve, digamos, más allá de la anécdota o del Sí, planteo, claro. sirve para pensar una de las cuestiones, ¿no? Cómo cuando uno planifica y lleva adelante la comunicación, le habla, tiene que pensar en diferentes públicos, en diferentes audiencias, y tiene que planificar y pensar en todas ellas e inclusive priorizar, ¿sí? Quizás ciertos rasgos discursivos hay que llevarlos adelante cuando si uno habla en una dentro de una asamblea, por ejemplo, o en un encuentro exclusivamente gremial, el uso del compañeros, compañeras, al día de hoy es importante, ¿no? Compañeros y compañeras, Sí, claro, por supuesto. que muchos ya lo han incorporado, muchos y muchas, pero no necesariamente cuando uno le habla a una audiencia más masiva, y a su vez hoy por hoy los discursos cruzan, porque lo que uno dice, una persona está diciendo en una asamblea, por el encuentro cerrado, muchas veces es grabado por alguien o un envío de WhatsApp, y eso se expande, se viraliza. Pues hay que ser muy cuidadoso y tiene que estar, o cuidadosa, y tiene que estar muy planificado y pensado todo, ¿no? El tema del discurso, tanto lo oral como las distintas piezas de comunicación. Lo que no puede pasar, o lo que no debiera pasar, es que la cuestión no esté pensada. Uno puede elegir y decidir estratégicamente si utiliza o no en un lugar, por ejemplo, un término como compañero o compañera. Ahora, lo que no puede pasar, y a veces es bueno y a veces por ahí no es conveniente. Lo que no puede pasar o no debiera pasar es que no esté pensado y planificado. Y bueno, y en eso es importante la responsabilidad de quienes se ocupan o se debieran ocupar de la comunicación en un sindicato, ¿no? Los cuadros sindicales que se ocupan de ese tema, o las personas o empresas o trabajadores de la actividad de comunicación que gestionan la comunicación o acompañan la gestión de comunicación de un sindicato, tienen que prever esto y tienen que asesorar, analizar y recomendar a quienes van a hablar qué tienen que tener en cuenta. Es muy importante esto, ¿no? La planificación es clave. Un sindicato en general, de alguna manera, la realidad es esta, rivaliza en cuanto a la comunicación o en la disputa de sentido con una empresa, con una cámara empresaria, con otros sectores, y esos otros sectores en general son más tienen una mayor planificación, un mayor ordenamiento en cuanto a la estrategia en relación al largo plazo de la comunicación. Bueno, un sindicato, el sector de los trabajadores, tiene que tener lo mismo, no debiera dejar pasar eso. Vos sabés que hace años atrás, un par de décadas atrás, vamos a ponerle cuando arrancó nuevamente la democracia acá en nuestro país en el 83, uno se encontraba con una dirigencia sindical donde eran personas, obviamente salidas de los núcleos de trabajo, pero que quizás no habían tenido la posibilidad de transitar la secundaria, transitar las universidades, y hoy te encontrás con que la camada de dirigentes gremiales que viene empujando la renovación de dirigentes son chicas y chicos muy preparados, digo, algunos profesionales, otros casi todos tienen terminado el secundario, si no su mismo gremio le plantea dejar el secundario, digamos, se ha empardado el conocimiento con otros sectores que a lo mejor han tenido más posibilidades, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay mucho nivel, la verdad que ha crecido muchísimo, hay muchísimo nivel de preparación, de formación. La mayoría de los sindicatos o muchos sindicatos tienen sus propias áreas de capacitación, Sí. sus áreas de formación, brindan a veces becas a muchos de sus cuadros para que se capaciten, para que mejoren. El Ministerio de Trabajo, digamos, desde el gobierno no del anterior, sino el anterior del anterior, desarrolló áreas de formación sindical, donde acompañan a los sindicatos con cursos de formación. Así que sí, ha habido un gran avance, y la realidad es que muchas veces, yo te lo digo habiendo trabajado la comunicación tanto del sector sindical como inclusive del sector empresario, vos ves empresas y sindicatos, y la verdad que es mucho más complejo
y más difícil, porque tiene más variables, gestionar la comunicación, llevar adelante la comunicación de un sindicato que de una empresa del sector privado. ¿Por qué? Porque son mucho más variables las que entran en juego, y digamos las complejidades que tiene el propio sindicato son muy son muy grandes, entonces no es fácil, y para llevar adelante exitosamente eso necesita gente muy preparada y con mucha capacidad. En general, si uno compara, dejando de lado aquellos gremios que tienen quizás dirigentes o secretarios generales que están muchos años, que no son todos, ni necesariamente la mayoría, sí a veces los que tienen más visibilidad, pero si uno compara, hay más variaciones de quienes están al frente en los sindicatos que muchas cámaras empresarias. O sea, las propias cámaras tienen continuidades mayores en sus cabezas, en sus titulares, Sí, claro. en sus conducciones. Entonces, esa variación y esas modificaciones le agregan una complejidad extra a la gestión de la comunicación, porque cuando quienes se están comunicando también tienen que tener en cuenta, bueno, en principio deberían tener en cuenta cómo llegar con su mensaje a la sociedad en general, a sus propios afiliados, pero bueno, también están las cuestiones internas, las elecciones, las líneas, las rivalidades entre otros sindicatos que también existen, más allá de la necesaria búsqueda o la conveniente búsqueda de unidad que debieran tener, ¿no? Para ser más efectivos en sus acciones, ¿no? Tanto en la comunicación como en la política a la cual la comunicación sirve, porque la comunicación es una herramienta, básicamente. Vos sabés que acá hay un caso emblemático, un caso muy particular, en la empresa del agua, sector de donde yo provengo de mi época, que trabajé en la empresa del agua, pertenecía al Sindicato de Obras Sanitarias, y hoy la empresa, esta empresa que se dedica al agua, cloaca y desagües en la ciudad, no toma ni un solo trabajador si no tiene el secundario. Bueno, ¿qué pasaba? Había mucha gente que tenía expectativas por ingresar, entonces a una de las empresas privadas, que es OSA, Obras de Saneamiento Sociedad Anónima, lo que hizo fue permitirle a los trabajadores, los toma como empleados, y mientras tanto el sindicato les hace hacer el secundario para que después puedan entrar a la empresa grande, a la empresa ASA. Y me parece que desde el punto de vista de la empresa privada, que tomó estos empleados para que puedan ganarse el sustento y mientras tanto estudiar, me parece muy honorable lo que han hecho. Sí, está muy bueno. La verdad que no lo conocí. Bueno, son el tipo de experiencias que es una de las experiencias que es bueno que se conozcan y se difundan. Sí, por supuesto. Es la verdad y de que... hecho es un ejemplo, y de hecho es otro ejemplo de las acciones a difundir que, hablando de comunicación, en este caso sindical, que es el tema por ahí de la charla de hoy, es una de las cosas que los propios sindicatos tienen que aprovechar para difundir, porque muchas veces los gremios se centran en el día a día, en la discusión del día a día, o el tema que es más mediático, que puede ser un paro, un conflicto, pero la vida diaria de los gremios, de los sindicatos, tienen un sinfín de actividades, de acciones, de noticias, que son, la verdad, dignas de ser difundidas, de ser conocidas, y es una manera también de mejorar su conocimiento y su imagen. Entonces, esto que me decís es un muy buen ejemplo de acción a difundir. Está bueno que después te voy a pasar los datos después te voy a pasar los datos por si quieren entrevistarlos en el seminario en algún momento. Dale, con gusto. El departamento de prensa, el departamento de comunicación, más allá de la estructura orgánica de los gremios, ¿es conveniente que sea, obviamente el cargo lo tiene que ocupar alguien que es afiliado y que ha estado en la lista, pero no es muchas veces conveniente tener un departamento staff, porque generalmente la persona que ocupa ese lugar quizás no tenga una preparación tan finita como es en la comunicación, que es tan delicada? ¿Es mejor tener un departamento staff o que esté dentro, que se desarrolle con la gente misma del gremio?
Perdón, cuando decís un departamento de staff, ¿te referís a una contratación externa? ¿Eso sería o no? Sí, cuando digo un departamento staff es como, digamos, alguien que es contratado externamente para que pueda colaborar con la persona o que ha sido elegida por su lista dentro de cada gremio o como apoyo al secretario general o secretaria general. Esa es la pregunta del millón, mi tema de tesina. Pero, mira, yo lo que te voy a decir es lo siguiente al respecto. Nadie me En dijo nada, principio, te juro que nadie me chusmeó nada, ¿eh? está bien. En principio, a ver, vamos a ir complejizando. En principio, obviamente, tiene que haber un responsable político de la comunicación, que puede ser el secretario de prensa, secretario de comunicación. Eso es, digamos, es el responsable político del tema, ¿no? Que es el electo, que así debe ser, y cuanto más criterio en la cuestión tenga, obviamente es mejor. Después de eso, después de allí, tiene que haber un equipo de trabajo. Ahora bien, ese equipo puede estar, la verdad que no hay una regla, cada elemento tiene sus pros y su contra. Yo lo que en principio personalmente recomendaría es, te digo lo que hay que tener, ¿no? Lo que hace falta. Tiene que ser una persona o un equipo de personas que conozcan realmente la realidad de un gremio, de un sindicato, y de ese gremio y de ese sindicato, y no alguien que venga de afuera que no tenga ningún tipo de contacto con la vida gremial y que quiera aplicar un enlatado, por decir una Sí. manera, que aplique lo mismo que haría en una empresa, en un sindicato. Eso no es bueno, no sirve, nunca va a llevar a buen puerto. Tampoco es conveniente que sea solamente una persona o un equipo que tenga la mirada exclusivamente de ese sindicato o del sindicato. ¿Por qué? Porque tiende a ser acotado, o sea, puede ser conocer muy a fondo la realidad de ese gremio, pero bueno, hoy por hoy las herramientas que hay que que hay que gestionar, que hay que manejar, tenés que tener experiencia en eso, tenés que conocerla, tenés que tener buenos contactos de prensa en otros lados, tenés que manejar Claro. bien las redes. Entonces, lo ideal para mí sería una especie de mix, donde si pudieran ser cuadros sindicales del propio gremio, pero con un buen manejo Claro. del tema, con una buena formación. O sea, hoy por hoy muchos sindicatos tienen, ¿cómo es que se dice? Miembros que son afiliados, que son militantes, que a su vez estudiaron Comunicación, sí, o claro, periodismo, sí, y tienen claro. experiencia, y ellos, y bien formados, y si el gremio los puede formar, enviar recursos específicos, pueden hacer muy bien su tarea, y en todo caso ir viendo de que determinadas tareas puntuales, o la gestión de determinadas herramientas, sí pueden ser contratadas por una persona o un equipo externo que lleve adelante ciertas acciones, ciertas herramientas en forma parte o en conjunto. También también se puede contratar, y no está mal, una persona o algún equipo, una agencia externa que asesore o acompañe. En realidad, lo que te estoy diciendo es que no hay una regla, pero lo que hace falta son esas dos cosas, o sea, combinar el conocimiento del gremio y de la actividad gremial, por un lado, pero con cómo circula la información y se manejan las comunicaciones más allá de lo gremial. Porque si no, pasa lo que vos dijiste, si queda solo hacia adentro, No te sirve. si queda solo con la lógica interna, pasa lo que vos dijiste, del compañeros y compañeras que se termina diciendo a una cantidad de gente externa que tal vez no la acerque, sino la aleje, digamos, si queda solo en eso, ¿no? Llevando al extremo, no es que está mal decir compañeros y compañeras hacia afuera, pero si viene alguien que no tiene idea de lo que es la realidad de un gremio y la propia lógica, y va a ser un enlatado y va a fracasar, y va a decir colaboradores en vez de trabajadores o trabajadoras. Entonces, hay que combinar eso, o sea, hay que combinar un buen manejo de herramientas, una buena visión estratégica, con un conocimiento profundo de la realidad de lo que es un sindicato y de lo que sienten los trabajadores y trabajadoras del sector, de la actividad. Recordemos que justamente uno de
los temas que estuvimos dando, yo di la otra clase fue el tema de la planificación, y cuando uno planifica tiene que pensar que un sindicato comunica siempre, o debiera comunicar, perdón si voy muy rápido, a muchos públicos. Un sindicato tiene que, cuando habla, ya sea a través de su conducción, su máxima dirigencia o cualquier representante de una junta interna, le habla a sus afiliados y afiliadas, a los trabajadores de una empresa que tal vez no están afiliados, le habla al público externo, le habla a la sociedad, le habla a sus empleadores, le habla a las empresas, le habla a los funcionarios públicos, le habla a la gente que va caminando en la calle y por ahí se ve afectada por las consecuencias de una medida gremial, a la opinión pública, a los diputados que están discutiendo una norma. O sea, hay una enorme cantidad de públicos a los cuales se le está hablando y a la vez. Ezequiel, Entonces, escúchame, sí. Te voy a dejar para la semana que viene 2 tareas. A ver. 2 tareas. Ahora tengo que ir al corte. Una, que analicemos el mensaje de despedida del Pepe Mujica, que propios y extraños quedaron todos prendados de la despedida de Mujica. Fue un mensaje corto, conciso, muy a lo Mujica, ¿no? Circuló mucho. No. A veces habla mucho, pero ¿sabes qué? Sí, pero no es zaraza, ¿me entendés? Mucho quiero decir que no es corto, No, pero la despedida mucho del Senado fue, la verdad, que la despedida del Senado emocionó a las piedras. Al menos en el núcleo que yo me manejo. Eso, ¿y sabes qué quiero hablar con vos la semana que viene? Dime. ¿Cómo tiene que estar formado un equipo de prensa? Porque muchas veces escuchás a alguien que dice, yo le hago prensa a fulano de tal, qué bien, ¿y qué haces? Le manejo las redes. No, le digo, perdón. No, bueno, y a ver, ¿quién escribe? ¿Quién baja línea? No, eso no sé, lo hace otro. Quiero que hablemos de cómo se conforma en un sindicato o donde fuera un buen equipo de prensa. Dale, genial, me encanta. Vos sabés que mi mail desde hace ya muchos años es Ezequiel de Prensa, así que bienvenido sea, hablaremos de eso con gusto. Que tengas buenas noches. Buenas noches y gracias como siempre. No, por favor, el señor Ezequiel Askenazi, hablando de este tema, el licenciado es profesor de la UBA, Ezequiel. Vamos a un tema y vamos ahora a ver si Juan Curuz Cándido nos atiende el teléfono. Auspició www.moradadosventos.com, el primer lugar cuando puedas viajar. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando